Good afternoon, dear students. Today we're going to talk about plurals, plural nouns, and this is going to be very important for you because plurals are very used in English. Buenos días, buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son los plurales. Esto corresponde a la unidad número 4 del libro. Nos vamos a saltar la unidad 3 porque en realidad estamos trabajando más con el verbo to be. Ya necesitamos avanzar un poco. Entonces, por eso decidí saltarme esa parte. Hoy vamos a trabajar con los plurales, ¿ok? What is a plural? Most singular nouns are made plural by simply putting an S at the end. There are many different rules regarding pluralization, depending on what letter or nouns ends in. Irregular nouns do not follow plural nouns rules, so they must be memorized or looked up in the dictionary. Bueno, la mayoría de los sustantivos para formar el plural, pues simplemente le agregamos S al final del sustantivo, de la palabra. Pero hay muchas reglas, hay algunas reglas que tenemos que tener en cuenta, porque no siempre vamos a agregar S, sino que dependiendo el sustantivo, hay algunas reglas que tenemos que seguir. Y ya sea, por ejemplo, agregarle ES y ES, entre otros. Vamos a empezar. We're going to start with the most important rule that I told you before, that most plurals we have to add s. A la mayoría de los plurales tenemos que agregarle s. Por ejemplo, cat, cats, house, houses. Estas van a ser la mayoría de los adjetivos. Entonces ya cuando ustedes vean los adjetivos que no cumplan las reglas que voy a decir a continuación, pues van a ser simplemente agregarle s para formar el plural. We have to add s to form the plural. Cat, cats, house, houses. For example, fan, fans, window, windows, y así sucesivamente. The second rule is that some nouns end in s, ss, sh, ch, x, or z. Hay algunos sustantivos que terminan en s, ss, en sh, en ch, en x o z. Lo que tenemos que hacer para formar el plural es agregarle es. Por ejemplo, boss, bosses, march, marches, lunch, lunches, tats, tatses, blitz, blitzes. Como pueden ver, todos estos sustantivos terminan en S, SS, SH, SH, X o Z, perdón. Entonces, cuando ustedes vean que un sustantivo termine con estas palabras, con estas letras que les acabo de decir, para formar el plural no simplemente vamos a agregar S, sino que tenemos que agregarle ES, ¿correcto? In some cases, singular nouns ending in S or C requires that you double the S or C prior to adding the AS for pluralization. En algunas ocasiones, no son muchas, se necesita duplicar la última letra. Esto más que todo cuando el sustantivo termina en consonante vocal consonante. Duplicamos la última letra y le agregamos S. No son muchos los casos, oyeron, entonces esta parte no es muy importante. Pero sí tenemos que tener en cuenta que algunos sustantivos que terminan en S o Z, tenemos que duplicar la última letra, o sea, la Z o la S. Más que todo cuando son así corticos y terminan en esto, consonante vocal consonante. Solamente le agregamos o duplicamos la última letra y le agregamos ES. Hay algunos sustantivos que ustedes ven que van a terminar en F o en FE. Lo que tenemos que hacer es cambiar la F por la V con la E. Esto en sustantivos como por ejemplo wife. Miren que se vuelve wives. Wolf o wolf, perdón. Y el plural sería wolves. Recuerden, si termina en FE o en F, cambiamos la F por la V y le agregamos
V con la E y la S, lógicamente, para que forme el plural. Con algunas excepciones, como por ejemplo roof, roofs, believe, believes, chef, chefs. Estos sustantivos que ustedes ven en pantalla, pues no cumplen la regla que les dije anteriormente. Simplemente wife, wives, wolf, wolves. Y la mayoría de sustantivos que terminen así, con F o con FE, van a cambiarlos por la V y le agregamos ES. Y los otros que ustedes ven aquí en pantalla son exenciones. Roof, roofs, believe, believes, chef, chefs. ¿Ok? Ahora vamos a los sustantivos que terminan en Y. Aquí tenemos que tener dos cosas bien claras, que es por ejemplo que el sustantivo termina en Y, pero antes de la Y está precedida por una consonante, que es lo que están viendo en pantalla, por ejemplo, city o poppy, ciudad o mascota. Como pueden ver aquí, terminan en Y, pero antes de la Y hay una consonante, y esto es muy importante. Cuando ustedes vean que termina en Y precedida por una consonante, cambiamos la Y por la I latina y le agregamos ES. For example, city, cities, poppy, poppies. Miren que la Y desapareció y se cambió por la I latina. Pero recuerden lo que les dije anteriormente, solamente cuando el sustantivo termine en Y, pero esté precedida por una consonante. Porque en otros casos, como por ejemplo, play, Ray and Boy, miren que terminan en Y, pero en este caso está precedida por una consonante. Cuando está precedida por una vocal, disculpen, por una vocal, está precedida por una vocal, miren que simplemente agregamos la S. Ray, rays, boy, boys. No se necesita cambiar la Y, sino que simplemente le agregamos S. ¿Cuál es la condición? Recuerden, que termina en Y precedida por consonante, ahí sí se cambia. Que termina en Y precedida por una vocal, no se cambia, simplemente le agregamos la S. Eh, Estas son las reglas mucho más importantes para formar los plurales. Ya existen otras un poquito más, digamos, menos comunes, pero también importantes. Por ejemplo, también cuando terminan en O, le agregamos la ES. Vendría siendo parecido a lo que hicimos con la SS, SH, CH. Yo agregaría también a esa lista la letra O, los que terminan en O. Como es, por ejemplo, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Miren que se le agrega ES para formar el plural a la mayoría de los sustantivos que terminen en O. Con excepción de foro, que se vuelve foros, piano, pianos, ¿ok? Entonces, por eso está por acá aparte, porque tiene unas excepciones que tenemos que tener en cuenta, como las que ven en pantalla, pero la mayoría de sustantivos que terminen en O los vamos a pluralizar agregando ES al final. Existen otros un poquito más avanzados y digamos que son menos comunes, o sea, van a encontrarse con este tipo de plurales un poco menos, que son los plurales que terminan, por ejemplo, en US, perdón, las palabras que terminen en US, que ya miren que ya pareciera que estuvieran en plural, cactus, perdón, focus. Para formar el plural, frecuentemente le cambiamos ese US por una I latina. Focus, foci, o foci, perdón, o cactus, cacti. Miren que se cambió la US por esa I latina y así formamos el plural. Pero como les dije, estos son casos a los que nos vamos a encontrar muy poco. Entonces, es importante saberlo, pero nos vamos a encontrar muy poco con este tipo de plurales. También, por ejemplo, eh, palabras como por ejemplo análisis, ellipsis, que terminan en IS, para formar el plural, la cambiamos por la I, que la cambiamos por la E. Análisis, elipses. Así se forma el plural. El singular sería análisis y el plural sería análisis. Elipsis, elipses. Esto, como les dije, son plurales un poco
menos comunes, pero sí es importante saberlo. Que, por ejemplo, ya saben que si termina en CIS o IES, se cambia la I latina y se le cambia por la E para formar el plural. Y estos también son poco comunes, pero como les dije, es importante saberlos. If the singular noun ends in, in the plural ending is A, for example, phenomenon, phenomena, criterion, criteria, perdón. Si el singular, el sustantivo en singular termina en ON, por lo general vamos a cambiar esa ON por una A. No decimos phenomenon, sino phenomena. Criterion, sino criteria. Como pueden ver, la ON es reemplazada por una A. Esto, como les dije, son en casos más especiales y con palabras que de pronto ustedes se van a encontrar poco, pero debemos saberlo. Phenomenon, phenomena. Criteria o criterion, criteria, perdón. Y por último, vemos unos sustantivos que están aquí en pantalla, que no cambian, que siempre van a ser así, en singular y en plural. Ship, ship. Serious, serious. Species, species. Deer, deer. Entre otros, pero estos son poco comunes también. Entonces, estos sustantivos no cambian. Eh, yo les voy a tratar de agregar una lista de sustantivos que no se pluralizan, o sea, que tienen la misma forma en singular y en plural. Además de otra lista que son de verbos, perdón, de sustantivos irregulares, que no están mencionados aquí, pero los vamos a ver más adelante. Ya se los voy a pasar, o sea, son sustantivos que no cumplen ninguna de las reglas anteriores, por eso son irregulares, que tienen una forma muy diferente de pluralizarse. Por ejemplo, mouse, mouse es ratón, ¿cierto? El plural es mice, M-I-C-E. Ese plural es irregular porque en singular es mouse y en plural es mice. Se escribe totalmente diferente. Por ejemplo, la palabra foot, de pie, o sea, que significa pie, el plural es feet, cambia también. Tooth, que es diente, cambia a teeth. Entonces hay plurales que cambian totalmente su forma de escribirlos. Entonces yo lo que voy a hacer, o sea, porque que no es una parte que tengamos eh, una regla o algo que nos indique cómo hacerlo, son sustantivos que tenemos que aprenderlos de memoria. Entonces les voy a pasar esa listica y también unos sustantivos que no cambian en singular o plural. Entonces ahí vamos a estar trabajando esa parte. Muchas gracias.